Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. Y un pedido especial, ¿ya tienes tu Biblia? ¿Ya tienes un papel, un lápiz para poder tomar nota y ver y poder analizar al terminar el programa o durante la semana hasta el próximo programa para poder ver dudas o preguntas que puedas tener y lo puedes hacer comunicándote con nosotros? ¿Y de qué forma, Salva? Bueno, pueden hacerlo. Les vamos a dar primero la receta más fácil. Entran a www.radiomeser.com. Esa es la página de Radio Meser. Y allí vas a tener todas las formas habidas y por haber para comunicarte con nosotros. Puedes emplear cualquiera de ellas, con muchísimo gusto. Estaremos recibiendo entonces tu saludo, estaremos recibiendo si tienes alguna pregunta, etcétera. Otra cosa que es importante, Daniel, que anoten en ese papelito son versículos bíblicos, porque a veces damos varios, así es, ¿verdad? Y si bien los leemos acá, a la gran mayoría de ellos, puede que a veces también por motivos de tiempo demos alguno ahí como para que lo lean después y, ay, ¿cuál era? Bueno, de esa forma lo puedes tener. Una cosa muy importante, dale like, me gusta, share o compartir. Hay personas que no saben cómo hacer eso. Donde ves allí en la plataforma de Facebook que tiene un dedito hacia arriba, ese quiere decir like. Simplemente lo tocas ahí y ya le diste like o me gusta. Y donde ves una flechita que curva, eso quiere decir que estás compartiendo. Entonces lo tocas ahí y ya automáticamente lo vas a compartir. Así ¿Okay? Y después la misma plataforma te va a preguntar si ya lo querés, vamos a decir así, poner para que lo vean, y le decís arriba, en el cuadradito azul que aparece arriba, le golpeas ahí, le tocas ahí y obviamente ya quedó automáticamente compartido con todas tus amistades de dicha plataforma. Así es, así que bueno, dale like, me gusta y comparte con otros y que Radio Meser también sea tu compañía cada día, las 24 horas y los 365 días del año. Pero algo, sin más. Una cosita más. A ver. Si estás en YouTube, vas a ver una campanita. Hacele clic a la campanita, suscríbete. Es completamente gratis, no te pide ningún dato personal ni nada por el estilo. Y el beneficio que tenés, aparte de que te pedimos que también le des like o me gusta ahí en YouTube y que compartas, el beneficio que tenés al suscribirte es que automáticamente que nosotros ponemos al aire un video, ya te va a avisar y lo vas a tener así, de primera contigo. Ok, perfecto. Ahora sí, sin más, oramos y comenzamos con el estudio de la palabra de Dios. Amante Padre, gracias le damos por estar acompañándonos, por estar junto a nosotros y como en cada programa, Señor, que usted sea quien venga a enseñarnos. Sí, Señor. Señor, que todo lo que aprendamos hoy, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y que cada día nos estemos aprontando para ese glorioso encuentro con usted. Amén. En su nombre. Amén, amén, amén. Cosa muy, pero muy importante. Estamos ni más ni menos que en el libro de Apocalipsis. Dentro de ese libro, en el capítulo 13. ¿Por qué importante? Porque estamos viendo los tiempos que estamos viviendo y lo que se está por vivir muy, pero muy próximo. Así que te invitamos que vayas con nosotros al libro de Apocalipsis y al capítulo 13, como recién decíamos. Y alguna de las cosas que habíamos estado viendo era las distintas bestias que habían. Como vimos una bestia que había tenido una herida mortal, pero que había sido sanada. Tenemos el hecho de que quien infunde el aliento a esta bestia, o sea, quien la hace moverse, quien la hace actuar, quien la hace obrar, es ni más ni menos que el enemigo de las almas. Y a su vez habíamos visto que había otra bestia, como dice el versículo 11, pero esta subía de la tierra, y habíamos identificado a esta bestia con una nación. Es la nación desde donde estamos transmitiendo justamente este programa. Y vimos dentro de eso que también, si bien aparecía muy inocentona, hablaba como el dragón. Vimos el programa pasado de igual manera, que una de las cosas por las cuales muchos habían emigrado de países europeos y demás a estas tierras era justamente porque acá había dos cosas. Una era la libertad y la otra lo que ellos buscaban era lo que tenía que ver con la equidad y libertad religiosa. Aquí las habían encontrado. Pero ahora cuando empieza a hablar como dragón, nos vamos a encontrar que estas dos cosas que están representadas por los dos cuernos pequeñitos que tiene esta bestia van a empezar a desaparecer. ¿Y cómo van a empezar a desaparecer? Bueno, justamente con el engaño que va a hacer a los moradores de la tierra
a través de tratar de cambiar la adoración. Sabemos que estamos inmersos en un gran conflicto. El gran conflicto, la base del mismo, es la adoración. Y tenemos que decidir, ¿adoramos a Dios o terminamos adorando al enemigo? Esta bestia, una de las cosas que va a hacer, va a imponer justamente la adoración al enemigo. ¿A través de qué? A través de quebrantar la ley de Dios. Más específicamente, el cuarto mandamiento, que es que nos declara tácitamente a Dios como creador. Y por lo tanto nosotros le pertenecemos. Así es. Y es obvio que si aceptamos dicha ley, por el motivo que sea, estaremos aceptando el culto a la primera bestia, pero estaremos yendo en contra de lo que nos pide Dios y sellaremos nuestro destino entre los que no tienen su nombre en el libro del Cordero. Correcto. Y pregunto, ¿qué pasará con aquellos que no estemos dispuestos a hacerlo? Claro, porque llegado el momento, vamos a tener justamente las dos opciones. Así o sigues lo que te dice esta nación, que entendamos, como dice aquí la misma palabra de Dios, no es que sea solo en esta nación, sino que es mundial, porque hace que todos adoren a la primera bestia, aquella que sufrió la herida de muerte pero fue sanada. O sea que esto es mundial. ¿Está claro? Así y es. todos nos vamos a enfrentar a esta decisión que tenemos que tomar. Así es. ¿Vamos a adorarla o no? Por eso la pregunta era si estamos dispuestos Ahora, a ¿qué hacerlo. pasa si no lo hacemos? Pues sufriremos persecución, como tú decías, Salva, tal cual la sufrieron los amigos de Daniel y muchísimos otros verdaderos hijos de Dios que estuvieron dispuestos a no comulgar con el engaño y seguir fieles a lo que Dios dice. Sí, Señor. Tengamos también presente que el Señor no nos va a abandonar jamás. Y así como estuvo en el horno de fuego con los amigos de Daniel, con Daniel en el foso de los leones y con tantos otros también lo estará con nosotros, porque Él lo prometió. Así es, sí lo prometió. Y vamos a ver en su palabra que Él lo prometió. Isaías capítulo 43, versículos 2 al 5. Isaías capítulo 43, versículos 2 al 5. Mientras tanto, en el libro de Mateo capítulo 28, en el último versículo del capítulo 28 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hay una promesa fidedigna. Así es. Y allí en Isaías capítulo 43, versículos 2 al 5, nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama ardirá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y en el último versículo, versículo 5, dice: no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Es maravilloso. Es interesante ver que vamos a tener que pasar por estas aguas, vamos a tener que pasar por los ríos, vamos a tener que pasar por el fuego, pero Dios estará allí con nosotros. Así es. O sea, ¿y por qué recalcamos este tipo de cosas? Porque hay algunas personas que dicen que antes de que vengan este tipo de persecuciones y demás, la iglesia sería arrebatada, no viviría esto. La palabra de Dios dice lo contrario. Vamos a tener que pasar por estas cosas, pero en la medida que vamos pasando por esta, no estamos solos. Dios está con nosotros. Así es. Por eso necesitamos creer en sus promesas. Son para nosotros y nos sostendrán en los tiempos que vivimos. Ahora, tiempo de ahora, y en los que vendrán también. Queda claro entonces que esta marca no es un chip ni un dispositivo en el cerebro, sino algo aún más importante. Es un distintivo que declara la lealtad a la bestia, cuya herida fue sanada.
Es interesante lo que tú estás diciendo, Daniel, porque tristemente en el mundo pululan videos diciendo que es este dispositivo que se coloca en el cerebro, es este otro. Es más, yo me acuerdo hace tiempos atrás cuando se pensaba que era el código de barras. El código de barras, así es. Hay un sinfín de cosas que las han ido tachando como la marca de la bestia. No, la Biblia es bien clara en cuanto a qué es la marca de la bestia y es justamente lo que estamos hablando ahora. No tiene nada que ver con chips, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que pueda haber en los alrededores, no tiene nada que ver con eso. La marca de la bestia es un distintivo que ahora vamos a entrar de lleno en qué significa eso, ¿verdad? Así es. Sabemos muy bien que Apocalipsis está escrito en base a símbolos. Sí. Por lo tanto, en lo que aplica a la marca, tampoco debe ser excluido de esta interpretación. Como dijimos, no es un distintivo literal, sino una señal que homenajea o rinde lealtad a este poder, indicando que tiene posesión sobre ellos. Son de su propiedad porque le obedecen. Interesante, porque Dios también tiene una marca o sello que habla exactamente de lo mismo. Vamos a ver algunos pasajes al respecto, Alba. ¿Sí? Vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 y en el versículo 12 y 20 del capítulo 20. 20:12 dice lo siguiente. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y el 20 del mismo capítulo dice, y santificad mi sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. También lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Allí nos dice, Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Va quedando claro? El versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén, digo yo. Maravilloso. Así es. O sea que queda bien claro, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 20, versículos 12 y 20, el sello de Dios está en un día específico. Así no es. Cualquier día, uno específico. Un día específico. Y así es. Éxodo 20, del 8 al 11, lo refuerza. Así es. Y allí podemos también distinguir las características que tenía un sello en la antigüedad. Cuando un rey, vamos a decir, quería declarar un documento como importante, fuera una ley, por ejemplo, debía sellarlo. Para ello, se calentaba cera y sobre ella se imprimía una marca realizada con el anillo que poseía el rey. Así es. Y ese sello impreso ahora revelaba algunas características como ser a quién pertenecía y el territorio donde se ejercía esa autoridad. ¿Sabes qué otros sellos que habían también eran en arcilla? También se hacía. También. O de repente si querían mandar una información confidencial, entonces cerraban ese pergamino y lo sellaban. Si Con ese encontraban que el sello había sido abierto, estaba resquebrajado o algo, significaba que alguien había violado, por así decir, esa correspondencia, la había leído y no había sido la persona indicada antes de que llegara el rey. Y la cabeza de ese mensajero no valía nada. Pero es interesante porque de la misma forma que estos reyes usaban el sello, Dios también tiene un sello que también indica dónde ejerce su autoridad, cuál es el territorio y la importancia que tiene todo esto. Así es. También podemos encontrar los mismos datos en el sello de Dios. Ahora bien, hay otros pasajes que hablan del sello de Dios. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14.
Tú vas buscando ese, Alba, yo voy Sí. buscando otros, así vamos ganando un poquito de tiempo. Efesios 1, 13 y 14, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Busca allí también el mismo libro, Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 2 y en el versículo 19, que allí nos dice su palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es maravilloso el mensaje que tenemos allí en estos versículos que hemos leído. O sea, ¿cuáles son los del Señor? ¿A quiénes conoce el Señor? A los que tienen este sello, dice. Y el sello que habíamos visto en Efesios es tener el Espíritu Santo. Así es. A ver. ¿Ok? Pero no es que haya dos sellos por parte de Dios. Eso es interesante, porque recién estábamos diciendo que el sábado era el sello de Dios y ahora decimos que el Espíritu Santo. Así es. Entonces no son dos sellos. No son dos sellos, sino que uno es el interno o de aplicación interna, ¿ok? Y otro es externo. Obviamente, sin el Espíritu Santo no podemos cumplir la ley de Dios, que incluye el cuarto mandamiento. Ahora bien, Perdón, eso está bueno lo que tú estás diciendo. O sea, para que quede más claro, es un solo sello con dos aplicaciones. La interna es la que me lleva a mí a cumplir la externa. sí. O sea, el Espíritu Santo, con el que fui sellado, es la que me lleva a mí a cumplir los mandamientos. Dentro de ellos el cuarto, y ahí está el otro sello de Dios. O sea, la otra parte del sello de Dios. La el parte interno externa. y el externo. Así Ok, es. perfecto. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, hay dos pasajes de la Escritura que creo que es muy, pero muy importante traer a colación aquí. Uno tiene que ver con la historia del pueblo de Israel poco antes de haber sido sacado de Egipto. Estoy hablando de la noche anterior a la salida del pueblo, cuando el Señor le pidió al pueblo de Israel que marcaran sus casas con la sangre de un cordero, dado que cuando se diera la autorización al ángel de la muerte a pasar por el territorio de aquella nación pagana, eludiera su sentencia sobre aquellas casas que estaban protegidas por la sangre del cordero. Sí. ¿Ok? Y vamos a leer, Alba, en Éxodo, capítulo 12, versículos 21 al 23. Muy interesante esa historia porque además estamos cerca de una celebración, o por lo menos que la gran mayoría del mundo cristiano celebra ahora cerca fines de marzo, principios de abril, como es la Pascua, y esto es justamente lo que era la Pascua, la liberación del pueblo de Egipto. Así es. De Israel en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. Allí nos dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel
y en los 2 postes pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Clarísimo. Clarísimo. Puerta que está marcada con la sangre del cordero, casa que no la tocaba la muerte. Así es. Había un sello, una marca entonces ahí. Obviamente, esto tiene un significado muy profundo, dado que no era la sangre de ese cordero literal que marcaría ni protegería a sus escogidos en el tiempo final, sino que estaba haciendo referencia ¿a qué? A la sangre de Cristo, que obraría como marca y protección en los tiempos finales. ¿Y cuándo es? Cuando se desaten las plagas. Exacto, nosotros sabemos muy bien que cuando Cristo salga del santuario, entonces ahí comienzan las plagas que están anunciadas en Apocalipsis. Pero antes necesitamos tener la marca, lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Antes de que llegara la última plaga, hubo que marcar Así es. a quién era el fiel seguidor de Dios. Lo marcaban ellos con la sangre en el dintel. Con la sangre en el Hoy dintel. día es la sangre del Cordero la que nos marca a través de la recepción del Espíritu Santo, nos lleva a cumplir la ley de Dios, las plagas no nos tocarán. Así es. El paralelismo es prácticamente perfecto entre los 2 acontecimientos. Pero hay otro pasaje que también quiero que consideremos y se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 al 7. Ezequiel, ¿lo buscas tú por allí? Sí. Capítulo 9, versículos 1 al 7. Vamos a hacer más rápido. Ezequiel 1, ¿era? No, 9, 1 al 7. Dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Hasta cuánto era? Hasta el 7. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Okay. O sea, esto es una visión que está teniendo el profeta. Dios le está mostrando qué es lo que va a acontecer. O sea, el pueblo de Israel de aquel tiempo, igual que el pueblo espiritual, el pueblo de Israel espiritual en estos días, necesita recibir una marca que evite, marca puesta por Dios, porque acá el varón de lino es ni más ni menos que un ángel, que evite justamente la destrucción que va a venir. Destrucción, ¿por qué? Mira, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que empieza por el altar, o sea, empieza por aquellos que se dicen cristianos, que se dicen hijos de Dios. Así es. Empieza por ellos. Y todo aquel que no tenga la marca, como dice acá, todo perece. Perecen. Todo perece. Muy similar a lo de la Pascua. Por también. supuesto, así es. Vemos allí cómo hay una preservación frente a la muerte de aquellos que son sellados. Un evento que nos hace pensar nuevamente en el derramamiento de las postreras plagas en relación con los sellados. Al ser colocada en la frente, está haciendo referencia al lóbulo frontal o centro de inteligencia. Sí, señor. ¿Ok? Y es donde
vamos a decir, tomamos las decisiones. Exacto, ¿Ok? exacto. O sea, estas personas son conscientes de la posición que están tomando de parte de Dios. Racionalmente, han escogido a Dios por sobre todos y todo. Y por ello, son dignos de consideración por parte de Dios, quien les otorga no solo su protección por su fidelidad, sino que les concede la vida eterna. Pero, ¿cómo podré estar seguro que tendré este sello y no la marca de la bestia? Muy buena pregunta. Muy simple. Basta una entrega total y sin condiciones a Dios. Simple. Hemos de dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Rendirnos completamente al único que puede hacer tanto el querer como el hacer en nosotros de acuerdo a su buena voluntad. Necesitamos estar, Alba, y quienes nos están escuchando, están siguiendo por la radio, por Facebook, por YouTube. Necesitamos estar dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que va y, si fuera aún necesario, llegar a dar nuestra vida por Él. Sí. ¿Qué? No hemos de llevarnos por sentimentalismos, sino que hemos de tomar una decisión personal y racional. O sea, una decisión pensada. Correcto. Entiendan que esto de ser cristiano, entiendan bien, no es un juego, ni solo se practica cuando las cosas en la vida parecen ir sin contratiempos, sino que es un estilo de vida diario, donde se pone a Dios en primer y último lugar. O sea, todo en toda nuestra vida. En toda nuestra vida, así es. Donde todo lo que pensemos y hagamos esté regido por Él y así nuestro vivir será para su gloria y para su honra. El Señor, hoy, ahora, en este momento, está llamando ahora para que decidamos en su favor. Así es. Pero tristemente, hay personas que piensan que cuando lleguen los momentos malos, entonces harán los preparativos para entregarse al Señor y serle fieles. Pero permíteme decirte que si eres uno de los que piensa así, desde ya te aseguro que, llegado el momento, no lo harás. Al contrario, serás un Judas, quizás, mas que lo traicionará por el bienestar propio o familiar y para calmar tu conciencia. Tal vez, quizás también esgrimas algunas de las tantas excusas que ahora estás practicando para evitar el consagrarte por completo a Dios. Así es, Daniel. Yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo ahora. Y tal vez sería bueno, digo, incluso por motivos de tiempo, que dejáramos aquí, porque es algo que tenemos que pensarlo. Es algo que tenemos que orar al respecto si es que todavía no hemos tomado la decisión de entregarnos completamente al Señor, de hacer al Señor el Dios de nuestras vidas, sin dejar lugar para que ninguna otra persona, nadie pueda ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente, si nosotros no nos entregamos completamente a Dios, si no le pedimos a Dios que tome posesión de nosotros, mis queridos, como muy bien dijo Daniel, llegado ese momento, nosotros terminaremos traicionando al Maestro. Cuando llegue el momento que, como después más adelante Apocalipsis diga, no vas a poder moverte, o sea, ni comprar, ni vender, ni hacer nada, a menos que estés de acuerdo con lo que está diciendo esta institución político-religiosa, que representa ni más ni menos que esta bestia con la herida mortal que fue sanada. Si no estás cumpliendo con lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Te vas a pasar al bando contrario, aunque hoy te llames cristiano. Así es. Aunque hoy enarboles la bandera y digas, no, yo jamás voy a recibir la marca de ellos, jamás voy a pasarme del lado de ellos, lo vas a hacer. Necesitamos hoy mismo estar firmes en Cristo, que es la única roca inamovible. Necesitamos hoy mismo entregarnos al Señor. Así es. Pero Alba, como tú decías, el tiempo pasa rápido y bueno,
¿Qué te parece si terminamos con una oración? Sí. ¿Sí? Bendito Padre, gracias por habernos permitido aprender más de su palabra. Permita que todo esto que hemos analizado en el día de hoy quede grabado en nuestra mente, que podamos entenderlo bien y que, Señor, usted nos siga marcando esa ruta, ese camino para poder llegar a vivir con usted por la eternidad. Amén. Padre, nuevamente gracias por darnos esta oportunidad y que podamos seguir en sus pisadas. Amén. En su nombre, amén. Amén. Recuerda compartir este programa para que muchas más personas puedan aprender lo mismo que tú y nosotros hemos aprendido y de esa forma evitar la marca equivocada y tener el sello de Dios en nuestras vidas. Muchas bendiciones para todos.